En el marco del paro convocado por la CONAIE la mañana de este domingo se registraron enfrentamientos entre manifestantes en San Miguel del Común, aquí en Quito, y la Policía Nacional, también militares. Esto tras el cierre de la Panamericana Norte en diferentes tramos. Al lugar llegó maquinaria pesada para despejar la vía. Antes de continuar con este resumen de noticias, te invito a que te suscribas a Sublime Ecuador. Recuerda, somos las noticias más frescas del país. Este fin de semana, la Confederación de Nacionalidades de la Amazonía resolvió mantenerse en movilización permanente. Ahora sus exigencias ya no tienen relación con la eliminación del subsidio al diésel y anunciaron que, en conjunto con la CONAIE, rechazarán la consulta popular. La CONFENAI, con sus 23 organizaciones, 11 nacionalidades, nos declaramos en movilización permanente. Se trata de una de las resoluciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, tras una asamblea extraordinaria realizada este fin de semana. Allí también estuvo el principal de la CONAIE, Marlon Vargas, y llegaron a 9 resoluciones, entre ellas su postura frente a la consulta popular y la constituyente. Decimos no a la consulta popular y no a la constituyente, porque atenta, quitarnos los derechos de los pueblos. Y no, al menos desde la Amazonía ya no se habla de la eliminación del subsidio al diésel. Más bien en el punto 2 explican que se declaran en movilización permanente, constante y progresiva por la defensa del territorio y por la vida ante un abandono histórico a sus comunidades. Por el abandono de más de 50 años de explotación petrolera y más de 20 años minera en el sur. Y entre otras cosas se solidarizan con el movimiento indígena de Imbabura. Mientras tanto, a nivel nacional, el acercamiento con el gobierno depende de cada localidad. Por ejemplo, se espera que este lunes inicien mesas de trabajo sobre infraestructura vial, educación y salud en Imbabura. Sin embargo, hasta la mañana de este domingo no hay una convocatoria oficial. La provincia de Imbabura en estos 28 días de paralización. Allí continúan al menos 17 bloqueos en la Panamericana E35 y sus vías alternas desde San Roque hasta El Cajas. Uno de los cantones más afectados es Antonio Ante, que precisamente vive del turismo y el comercio. Nos encontramos en el cantón Antonio Ante, en su cabecera Tuntaqui, donde hemos observado que están algunas de las personas aquí, sobre todo también en estos días, como ha estado ya habilitada la vía en la Panamericana E35, las personas ya han podido salir, algunas a realizar las actividades y otras también se encuentran junto a sus familias. Por eso, en este momento vamos a hablar con el alcalde de la ciudad, el abogado César Escobar, quien nos va a dar a conocer un poco de los antecedentes y las soluciones que han venido dándose en estas mesas de diálogo. Abogado, muy buenas tardes. Sí, un saludo cordial desde el cantón Antonio Ante, corazón de la provincia de Imbabura, y hoy uno de los lugares más afectados por la situación que estamos viviendo a nivel de la provincia. Somos 55,000 habitantes, de hecho el motor de este cantón es la economía, la agricultura, el turismo comercial, y hace 28 días que hemos sentido esta afectación, y por eso es que desde el día 1 comenzamos a trabajar siendo aquellos puentes para que las mesas de diálogo se puedan realizar. Tuvimos
2 reuniones aquí. Una incluso estuvo la señora ministra de Gobierno, en donde hubo un acercamiento primero, lamentablemente no hubo acuerdos. Luego hicimos un acercamiento también con dirigentes de organizaciones indígenas del Cantón Cotacachi, aquí también, y estuvimos presentes en el diálogo que fue la semana pasada en Otavalo, y en donde se llegaron unos acuerdos y estamos en esa tensión respecto del cumplimiento de los mismos. Así que nosotros estamos esperando aquello, esperemos que mañana haya alguna solución definitiva a este problema. Señor alcalde, nos han venido también algunas denuncias a nuestra sala de redacción que las personas no podían salir, no podían estar realizando algún tipo de actividad y sobre todo las compras, y solicitaban algún tipo de convenios con las entidades financieras porque realmente, como no se ha venido trabajando, no hay dinero. Sí, por eso como alcalde estamos en 2 frentes. El primero, en tratar de extender los puentes para que haya la solución definitiva. En el tema del agua potable vamos a dar incentivos, si cabe, no vamos a cortar el servicio durante algunos meses, lo mismo en el mercado, lo mismo vamos a reestructurar algunos presupuestos con el fin de fortalecer los sectores que se han visto afectados, incluyendo el sector agrícola también. Hemos hecho una reunión con todas las cooperativas de ahorro y crédito que tienen cartera en el cantón y hemos enviado una solicitud al presidente de la República para que a través de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se consideren medidas de alivio financiero. Alcalde, en la parte final, ¿cuál sería su mensaje, su recomendación a las personas que le están observando? Sí, que aprendamos de lo que nos está pasando, aprendamos siempre a dialogar antes de que estas medidas se tomen, porque las consecuencias las sufre el mismo pueblo. Aquí son 55,000 personas que desde hace 28 días están sufriendo y que podríamos superar si antes de cualquier decisión tenemos esa capacidad de dialogar. La Asociación de Municipalidades se mantiene con 2 directivas. A pesar de existir una resolución de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Muisne de Esmeraldas que disponía la suspensión de su reunión, alcaldesas, alcaldes y representantes de algunos municipios del país llegaron este sábado a Tena, en Napo, para participar en la Asamblea General Extraordinaria convocada para la designación del Comité Ejecutivo de la AME, liderada por Patricio Maldonado, alcalde de Nabón. No cabe una medida cautelar sobre una medida cautelar que está vigente. La sesión prevista para elegir al nuevo comité ejecutivo quedó suspendida hasta que la Corte Provincial de la Azuay, donde se tomó la primera medida judicial, emita la resolución. En ese tiempo, las autoridades actuales mantendrán sus funciones de forma prorrogada hasta la convocatoria de una nueva reunión extraordinaria. Quisimos caer en esta disputa de que hoy elegimos un nuevo comité, y hay 2 comités paralelos. Definitivamente el otro comité que eligieron en una reunión de amigos donde carece de todo sustento legal. El evento se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad. Esta directiva se mantiene en pugna con la designada el pasado miércoles, donde otro grupo de alcaldes eligió como presidenta de la AME a la alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado. Ecuador ha pasado casi 2 años en medio de estados de excepción decretados por el presidente de la República, Daniel Noboa. La mayoría de ellos por la crisis de seguridad, aunque al último vigente a la fecha se suman las protestas como parte de las razones de que el Ejecutivo los haya emitido. Gobierno, hemos emprendido acciones que nos... El primero de los estados de excepción del presidente Noboa, que hoy superan la docena, fue decretado en enero de 2024, apenas mes y medio después de haber asumido la presidencia. Fue el 8 de enero de 2024 y se declaró a nivel nacional, incluidos los centros carcelarios. Ese mismo fue renovado en marzo y de ahí en adelante ha sido una de las medidas más recurrentes del gobierno para hacer frente al crimen organizado. De hecho, solo en 2024 hubo otros 5 estados de excepción, en su mayoría en las provincias de La Costa y Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Aunque a finales de ese año, por el incremento en las cifras de violencia, también se llegó a incluir a provincias de la Amazonía como Orellana y Sucumbíos, y hasta el distrito metropolitano de Quito. 2025 no fue muy diferente. Hubo campaña y fuimos a las urnas también en medio de estados de excepción. Y entrando al último trimestre del año, el gobierno de Daniel Noboa ya ha decretado en total 13 estados de excepción. Y en 5 ocasiones estos han sido extendidos. La Corte Constitucional ha seguido de cerca el uso de esta herramienta por parte del Ejecutivo. Y en 2 ocasiones los ha negado. En otras 6 ha modulado los alcances de los decretos, así como la limitación de derechos. Como ejemplo, uno reciente. La Corte solo permitió que se declare estado de excepción en Carchi e Imbabura, negando esta medida en otras 3 provincias. Y además, declaró la inconstitucionalidad del toque de queda.
A excepción de este, que es uno de los últimos decretos, la mayoría de estados de excepción han sido decretados a propósito de los indicadores sobre muertes violentas. Pero, ¿qué dicen los números? Ha funcionado. 2023 terminó con 8.000 muertes violentas a nivel nacional, cifra que se logró reducir en 2024, que terminó con 6.800 muertes violentas. Aunque 2025 luce como un año desafiante, pues al término del primer semestre se contaron 4.600 muertes violentas. Y si la tendencia continúa, la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado calcula que el año podría terminar con 9.100 muertes violentas. Ahora mismo está vigente un estado de excepción que, tras ser extendido, terminará a inicios de noviembre. Una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral reduce el tiempo de la eliminación de los derechos políticos de los ex consejeros de Participación Ciudadana. Veamos. Una sentencia modulatoria redujo de 4 a 1 año la pérdida de derechos políticos de los ex consejeros de Participación Ciudadana de la Liga Azul, Augusto Verduga y Eduardo Francolor. Anoche, el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Patricio Maldonado, modificó la sentencia ejecutoriada el 7 de febrero de este año en aplicación del principio de favorabilidad. Verduga y Francolor fueron sentenciados por proselitismo político tras comprobarse sus vínculos con el movimiento Revolución Ciudadana que impulsó sus candidaturas. Santiago Begdach, uno de los dos denunciantes de la Liga Azul, rechaza la sentencia y, a su criterio, el juez no tiene competencia para modular la sanción establecida por el Pleno del Tribunal. Hemos previsto poner una acción de queja en contra del juez, apelando también el auto interlocutorio, y en definitiva, si es que todas estas medidas no prosperan, tendríamos que iniciar una acción extraordinaria de protección. El 7 de febrero de 2026, los dos exconsejeros correístas recuperarán los derechos políticos y podrán ser candidatos a cualquier dignidad de elección popular, por ejemplo, a asambleístas constituyentes, en caso de ganar el sí en la consulta popular del próximo 16 de noviembre. Eventualmente, dependiendo del calendario electoral, pero también vienen otro tipo de elecciones como las seccionales. Verduga y Francolor también son investigados por la justicia ordinaria. Fueron procesados en el caso ligados por asociación ilícita, acusados por la Fiscalía de manipular los concursos para beneficiar al correísmo con la designación de autoridades de control del Estado. En la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de Guayaquil, la rutina intenta recuperarse poco a poco, después del atentado con coche bomba del pasado martes. El tránsito ya fue rehabilitado, pero el movimiento sigue siendo menor de lo habitual para ser una noche de viernes. En los alrededores del centro comercial, los transeúntes caminan a paso rápido y con cautela. Lo hacen entre patrullas, cintas policiales y vigilancia reforzada. Guardias privados con fusiles custodian el lugar, mientras la policía mantiene recorridos constantes por la zona. Aún así, el panorama, dicen, sigue siendo tenso. Inseguro, o bastante miedo, más que todo. El carril que bordea el edificio donde ocurrió la explosión continúa cerrado. Dentro del centro comercial, los negocios están abiertos, aunque con menos concurrencia, y el ambiente más silencioso que de costumbre. Para otros días que he venido, en viernes sí hay muy poca afluencia. Supongo que las personas aún están preocupadas. La misma sensación se repite en otros sectores de la ciudad. En la zona del Malecón Simón Bolívar, punto turístico de Guayaquil, las luces están encendidas, pero el movimiento es escaso. Ocurre igual en la avenida 9 de octubre, donde una cuadrilla de agentes metropolitanos se forma para patrullar calles casi vacías. En Urdesa, pese al refuerzo policial y los controles vehiculares, también se observa poca afluencia. Algunos locales prefieren cerrar temprano y los comerciantes evitan hablar por temor. Por la delincuencia que ha habido demasiado. Ya ahora los locales de lunes a viernes, hasta los sábados, hasta las 10 de la noche. Según la Asociación de Centros Nocturnos del Guayas, la actividad en los bares y discotecas se ha reducido en un 60% por el contexto de inseguridad, lo que está acabando con la vida nocturna. El atentado agudizó la situación por temor. Estamos quebrados. En realidad nosotros estamos trabajando ahorita solamente para alquiler, para no perder lo que tenemos, nuestra inversión, porque en realidad ganancias no estamos viendo. Agrega que de 160 locales afiliados a esta asociación, al menos 50 han cerrado por falta de ingresos. Con calles poco transitadas, locales con menor afluencia y una ciudad que, aunque sigue de pie, vive con más precaución. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, presentó medidas cautelares y una acción de protección en defensa del servicio de recolección de basura. Según explicó, no existen causales que justifiquen la terminación del acuerdo con el gobierno para el cobro de la tasa de basura mediante la planilla eléctrica.
Esta acción se interpuso tras el anuncio del Ejecutivo de que 41 cantones del país dejarán de incluir este valor en la factura de energía, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que prohíbe incorporar tarifas ajenas a ese servicio, como es el caso del cobro por recolección de desechos. La empresa de aseo de Cuenca presentó esta semana una medida cautelar en busca de que la justicia restablezca el cobro de la tasa de recolección de basura en las planillas de energía. La eliminación de la tasa de recolección de basura que se cobraba hasta septiembre en las planillas de energía eléctrica obligó a la empresa de aseo de Cuenca a presentar medidas cautelares ante la justicia. Y esperamos pues que los jueces que están analizando esto puedan mirar las graves consecuencias que tendría la ciudad. El convenio firmado entre la empresa EMAG y Centrosur termina en diciembre. La aspiración es que la justicia les dé la razón y se siga cobrando la tasa, por lo menos hasta que finalice el contrato. Este convenio simplemente se ha roto de manera unilateral, sin que exista ni siquiera una conversación que nos alerte sobre esto, solamente por redes sociales. Y esto afectaría gravemente a los recursos, no del EMAG, a los recursos de la ciudad. Aunque la ministra del Ambiente y Energía, Inés Manzano, fue enfática. El convenio con la empresa eléctrica vence en diciembre. Así es. ¿Lo van a respetar? No, porque es ilegal, pues. Pero si porque ellos no han hecho... pues... Bueno, porque cuando se hizo ese convenio no se había revisado estos 3 puntos que yo estoy revisando. Imagínense, de 222 tengo 41 que no están haciendo las cosas correctas. Pero el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, insistió. Lo he explicado no encontré una pera, pero sí encontré una naranja y manzanas. Ministra, el consumo es como la manzana y la tarifa es como la naranja. Son 2 cosas diferentes. No confunda a la gente en televisión nacional. Una cosa es la tarifa como una manzanita y otra cosa es el consumo como una naranjita. No son iguales, no son iguales. La ley no ha cambiado y Cuenca cumple legal y técnicamente todo. La empresa de aseo podría enfrentar problemas financieros graves de mantenerse la medida. Lo más preocupante, según LEMAG, es la salubridad. La empresa tendría que reducir su personal, sus frecuencias de barrido, baldeo y recolección de desechos. Por ello, desde la noche del viernes hasta este sábado, dejó de cumplir con ese trabajo en la calle Larga, una zona muy concurrida sobre todo los fines de semana. Este fue el impacto. En apenas 7 horas de no haber recogido la basura, ustedes pueden ver cómo amaneció la calle Larga, los olores que produce, la insalubridad que esto generaría. Hemos llegado al final de las noticias más importantes de la jornada. Gracias por preferirnos. No olvides suscribirte para estar al tanto del día a día. Sublime Ecuador.